Vamos a la mesa de los viernes a platicar aquí en el estudio con Diana Castañeda Medina, secretaria de Fomento Económico. Diana, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida. Muy bien, gracias, buenos días. Su espíritu se suaviza con esta música, ¿no? Sí, definitivamente. Jorge Manzanilla Pérez, él es asesor de la Cámara de Comercio de Mérida, Servicios y Turismo de la Canaco Servitur. Jorge, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis. A los dos y en general a todos en México, yo creo que nos preguntamos tres cambios importantes, creo que en las secretarías más importantes, por orden de, diríamos, de importancia, al menos para el presidente Calderón, así lo ha dicho, Sedesol, Hacienda, Banco de México como una institución garante de la confianza de los mercados en la cuestión del manejo de los recursos. ¿Esto qué significa para un estado como Yucatán? ¿Qué significa para la economía nacional? ¿Qué significa también para nuestros bolsillos? Que al cierre del año usualmente siempre platicamos de esos temas y hablamos de problemas de crisis y de confianza y credibilidad para el 2010. Diana, en tu caso, por ejemplo. Bueno, mira, todos los gobiernos en general están haciendo cambios. Estos cambios en particular, los de México, bueno, esperemos que sean buenos. La esperanza, esta es una época de esperanza, de que el presidente Calderón haya tomado buenas decisiones. En lo personal, reconforta saber que Carstens mantiene una muy buena relación con organismos financieros internacionales, y yo creo que esta relación, en caso de alguna crisis o algún problema, bueno, esto ayuda mucho al país. Las relaciones de Carstens con otros organismos financieros internacionales nos ayuda mucho como país, y que se conserve en el gabinete por su experiencia. Esto no quiere decir que las medidas, o sea, que se tomen, sean las correctas o sean las adecuadas. Aunque así sea, siempre todo está sujeto, nuestro país siempre está sujeto a los vaivenes de los mercados financieros internacionales, de los movimientos de las economías. Aunque organismos como la OCDE están diciendo que viene una recuperación lenta, lo que esperamos es una recuperación lenta para el primer semestre del 2010, las tasas de desempleo se van a mantener prácticamente iguales. O sea, no va a haber un crecimiento notable en ese sector. Pues las economías asiáticas están creciendo, y eso es lo que está favoreciendo que se muevan los mercados a nivel mundial, y esto también hace que se vaya refrescando las economías en otros países, y como es el caso nuestro, se espera un lento crecimiento, aunque los índices de desempleo no van a disminuir como quisiéramos. ¿Cuál es tu percepción sobre este panorama al cierre del año, Jorge Manzanilla? Mira, yo pienso, Diana, José Luis, Zapote, que la luz en el túnel está lejana todavía. O sea, ya se empieza a vislumbrar una luz en la salida, pero es una luz lejana. Todavía vamos a tener un año 2010 muy tenue, muy difícil. El tema del desempleo todavía del que menciona Diana, la recuperación económica, o sea, el ciclo económico está en estos momentos todavía tocando fondo, y se espera que en 2010 comencemos a salir. Pero esa salida no va a ser igual para todos los países. Y aunque el cambio en los gabinetes de los gobiernos federales y estatales es sano, es deseable y en muchas ocasiones es positivo, eso no garantiza que realmente vayamos a salir de la situación económica en la que estamos viviendo. Las economías están globalizadas, y lo que sucede en cualquier lugar importante del mundo finalmente afecta al resto del mundo. Y bueno, ya sabemos todos los motivos de la crisis por la que estamos pasando, que son motivos aparentemente ajenos, pero que involucran finalmente a todos los países. Yo coincido en que hay la percepción de que estamos tocando fondo, de que en el 2010 podemos iniciar con una recuperación económica, pero no debemos ser excesivamente optimistas en cuanto a esa recuperación, porque no va a ser ni pareja para todos los países, ni general para todos los ramos, para todas las actividades económicas. Y sí, ya se ve la luz al final del túnel, pero el túnel es largo. ¿Qué sería lo recomendable en créditos? ¿Qué rubros son los que más se deprimen? ¿Cuáles van a tardar más en salir de esta crisis? Por ejemplo, en tu experiencia, Diana. Bueno, lo primero que hay que cuidar son las deudas. De lo que hay que tomar previsiones es del costo anual total de las diferentes gamas de tarjetas de crédito.
que se nos ofrecen. Hay que sumar no únicamente los intereses, sino el manejo de la cuenta, el seguro que tiene el crédito, en fin, que son detalles que a veces no nos damos cuenta cuando nos llega el estado de cuenta a la casa y no vemos esos detalles y a la larga venimos pagando más. De lo que tenemos que cuidarnos mucho es de tener un sobreendeudamiento que no nos permita con el ingreso pagar. Ahora es una muy buena época, el aguinaldo, para acabar con las deudas de ser posible o hacer abonos importantes o reestructurar con un buen abono, buscar la manera de reestructurar Tú hablabas esas de planear deudas. gastos. ¿Cómo se realiza una planeación de gastos? Pues muy sencillo, tomar una hoja, un papel, empezar a escribir. Lo primero es abono principal a las deudas, ver cuánto es el costo de la tarjeta de crédito, qué es lo que debo. Es una época de festejo, es una época en la que, pues sí, claro, hay que consumir porque esto reactiva la economía, pero hay que consumir de manera ordenada, ¿qué es lo que tenemos? Lo prioritario, evitar gastos innecesarios, en exceso, o volver a pedir crédito, sobre todo para regalos, sino que pues hacer una lista de los regalos prioritarios y además, bueno, puede ser que se hagan ahorros, buscar, comparar precios. Esto es una buena estrategia, comparar precios entre unos establecimientos y otros y checar igual qué calidades, qué productos. Yo creo que el afecto por un ser querido no tiene que ver con el precio del regalo que se le dé. El tamaño del regalo. Rubros que tardan más en salir, rubros que salen más rápido de una crisis como esta. José Luis, mira, los primeros que se van, cuando llega la crisis, se van del plano económico, son los rubros que tienen que ver con los artículos suntuarios, entre ellos en el negocio en el que yo estoy. Y son los últimos en regresar, porque efectivamente cuando hay una crisis, y además las crisis ya llegaron para quedarse, hay que pensar que ya no vamos a vivir fuera de las crisis, van a seguir viniendo muchas crisis, ya es parte normal de la economía. Pues cuando hay una crisis profunda, como en esta que hemos vivido, desde luego las personas se ocupan primero que nada de gastar su dinero en los artículos de primera necesidad, que esos son los que menos se afectan y los primeros que se reactivan, por supuesto. Y luego en cubrir sus adeudos. Obviamente no puedes cubrir adeudos si no tienes los recursos para comprar los artículos de primera necesidad, así que te vas primero en esa lista a cuánto necesito para mi renta, mi luz, mi colegiatura, etcétera, etcétera. Y luego, cómo voy liquidando, como decía Diana, las tarjetas de crédito para no tener que pagar un sobreprecio vía intereses cuando no pueda pagar eventualmente. Y después, finalmente, vas viendo qué otros artículos necesitas y